A ver, Ahí está, ahí lo ahí está. tenemos, señoras y señores. Pablo Moctezuma Barragán con la imagen de don Emiliano Zapata allá arriba. A ver, déjame ir a mi chat para que no se me olviden de nada de lo que tengo que decir de Pablo Moctezuma Barragán. Aquí les voy a decir. Es el doctor Pablo Moctezuma Barragán, vocero del Congreso de la Soberanía, fue profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde tuve el privilegio y el honor de haber estudiado, y de la UAM Azcapotzalco, doctor en estudios urbanos, autor de una treintena de libros, entre ellos Soberanía, 2008, Sigue la lucha por la independencia de México, 2011, Nuevos tiempos, viejas cadenas, 2013, y biografías de Hidalgo, Morelos, Juárez, Villa, Zapata, Cárdenas, y un libro sobre Azcapotzalco, y además fue alcalde de Azcapotzalco. Y aquí lo tenemos a Pablo Moctezuma Barragán. Qué gusto de tenerte aquí en contacto, Pablo. Rubén, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues estoy bien, mano, ahí vamos, jalando la carreta. Ah, qué bien. Jalando la carreta. Y a Pablo lo invité porque él acaba de presentar que por cierto se lo mandé a Eduardo, no sé si ya lo publicó, Pastor, en nuestra página, pero lo pueden leer en Contralínea y en Voces del Periodista. Pablo me autorizó a que lo publiquemos. Es un ensayo acerca de la carga tan pesada, tan tremenda, histórica, de la deuda de México. Y me gustaría si nos haces un recuento, Pablo, sobre esta deuda de México, para después vincularlo a la problemática, incluso hasta lo de los fideicomisos, ¿verdad? Desde el punto de vista de la necesidad de dinero, pero en fin, ¿cuál es la situación de la deuda mexicana actualmente? ¿Y cómo empezó todo este relajo? Sí, Rubén, bueno, creo que es muy importante ahora que estamos buscando al padrino. Dicen que el general Cienfuegos es el padrino, pero pues yo creo que el padrino tiene otro padrino. Sí. Y creo que es importante llegar a darnos cuenta del proceso que llevó a esta situación tal de dependencia de México hacia Estados Unidos, al grado que es allá donde detienen al general Cienfuegos. Esta dependencia está muy, muy ligada al endeudamiento del país, que bueno, en los últimos años ha sido tremendo. La deuda externa, por allá por los 40, estaba suspendida, el pago de la deuda, porque hay toda una tradición en nuestro país que cuando hay una crisis interna, pues se suspende el pago de la deuda para atender lo nacional. Así lo hizo Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Valentín Gómez Farías, Benito Juárez. En la Revolución también en 1914 se suspendió el pago de la deuda. En época de... Perdón, ¿se suspendió el pago de la deuda y no nos las hicieron de todos a quienes les debíamos? O sea, ¿se quedaron tranquilitos o cómo? Pues Obregón hizo una negociación muy desafortunada, pero también luego suspendió pagos de la deuda. Él reconoció una deuda de 1,400 millones cuando Porfirio Díaz la había dejado en 400. Entonces, Obregón hizo con los tratados de Bucareli, nefastos. Hizo una muy mala negociación de la deuda, sin embargo, tuvo que suspenderla poco después. También Calles, y desde luego toda la época de Cárdenas estuvo suspendida. Para 1940 se debían 400 millones de pesos ya con intereses, y al renegociarse quedó en 40. Entonces, ¿De pesos? 40 millones de dólares, perdón. De dólares, exacto, sí. Sí, cuando se ha suspendido el pago de la deuda, por ejemplo, en época de Juárez se suspendió el pago de la deuda, y ya tras el triunfo de la República le cobraban 450 millones de pesos, ahí sí de pesos, que estaba a la par con el dólar en aquella época. Y Juárez nada más reconoció 84. Entonces, cuando se ha suspendido pagos y se renegocia históricamente, pues ha habido quitas muy, muy importantes.
Sin embargo, después de Cárdenas vino ya el endeudamiento acelerado. Con Ávila Camacho llegó a 100 millones, con Alemán 346, con Luis Cortines 650, y ya cuando se dispara es con López Mateos, Díaz Ordaz y Echeverría. Con López Mateos quedó en 1,735 y con Díaz Ordaz 3,600, con Echeverría 19,000 millones de dólares y con López Portillo 85,000 millones de dólares. Ahí es donde nuestra economía cayó en la dependencia, ahí es donde entra el Fondo Monetario Internacional a meter el IVA, a congelar los salarios, en fin, con todas estas políticas neoliberales, y ya cuando debíamos 85,000 millones y llega de la Madrid con su vicepresidente, que fue Carlos Salinas de Gortari, es cuando comienza la apertura al libre comercio, con la entrada al GATT en 1986. Sí, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que es antecesor de la Organización Mundial de Comercio. Así es. Entonces, este endeudamiento nos llevó a depender de los organismos financieros internacionales, pues que implementaron todas las políticas que hemos sufrido. Por ejemplo, las privatizaciones. México tenía como 1,150 empresas públicas y ya con Salinas pues, quedaban 200. Y dentro de estas privatizaciones hubo algunas muy, muy nefastas, ¿no? Como la de la siderurgia. También en cuanto a las minas, Salinas permitió la inversión extranjera en la minería. Actualmente pues son las mineras canadienses. Pues, tenemos una vasta cantidad de territorio mexicano. No me acuerdo, una vez me lo dijo esta Ofelia Medina, la entrevisté y me dice, es que es tremendo la cantidad de espacio que está ocupando en las minerías los canadienses. Así es, ¿no? Entonces, este proceso nos llevó ya a la integración económica y desde luego con el Tratado de Libre Comercio empezó aceleradamente esta integración, que de ser integración económica pasó a ser integración política. Nos imponen este esquema de bipartidismo, se acaba la época del PRI gobierno y empieza el bipartidismo PRI-PAN, lo que nosotros llamamos el PRIAN. Y lo más grave fue ya con el PRIAN, con Fox, la firma del ASPAN, Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, donde nos integran, aquí viene el problema, en seguridad y en energéticos. De ahí viene posteriormente toda la privatización de la reforma energética. Los energéticos, de energía, petróleo y electricidad. Entonces, este proceso ha llevado a México una posición de total subordinación. Muy grave lo de la integración en seguridad, porque Estados Unidos, tras el atentado a las Torres Gemelas, en el año 2002, implementa el Comando Norte para América del Norte, también el Comando Sur para América del Sur, y dentro de su plan está integrarnos al Comando Norte. Ellos en sus documentos dicen que el Comando Norte es la integración militar de América del Norte, desde el sur de México hasta el norte de Alaska, bajo el mando del Pentágono. Entonces ya es la integración militar. Y tú sabes muy bien, Rubén, que si no hay soberanía militar, pues, no podemos hablar de soberanía. Y esto trajo ya posteriormente la iniciativa Mérida, que le iban a poner iniciativa México, ¿no? Como el plan Colombia, pero... El plan México, pero le cambiaron a iniciativa Mérida, sí. Le cambiaron a iniciativa Mérida. Que hubo una reunión en Cuernavaca, Morelos, ahí, en la que como presidente electo, creo que ya estuvo Calderón, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, la DEA fue la que le recetó la guerra a Calderón. No es la guerra de Calderón, es la guerra de la DEA. La DEA, exactamente. Y comenzó ya una integración militar a partir del 2009, donde
se permitió la operación de todas las agencias de Estados Unidos aquí en México, en una oficina frente a la Embajada de Estados Unidos. Por la Casa de Bolsa, ¿no? Por la Casa de Bolsa creo que está. Sí, creo que es Reforma 245, algo así. Algo así, la Oficina Binacional de Inteligencia, ¿sí? Sí. Una base militar disfrazada en Salvador Chachapa, que inauguró el embajador gringo, que por cierto, quien fue embajador en ese momento había venido directamente de Afganistán. Sí. No recuerdo ahorita el nombre. ¿No era Pascual? No, antes. Jeffrey Davido, Pascual. Sí. A ver, alguno de esos sí. Y entonces entramos ya a este esquema donde la Armada comienza a hacer maniobras militares por primera vez en la historia en el año 2009, las maniobras estas de Unitas, que en ese año fueron en Filadelfia. En fin, comienza este proceso y aumenta el endeudamiento. Fox dejó la deuda pública en 1.700.000 y Calderón en 5.200.000. 5.200.000.000, sí. La deuda pública se volvió en gran medida deuda externa porque lo que le llaman deuda interna está comprada en gran medida también por corporaciones extranjeras e intereses extranjeros. Entonces la deuda pública tiene un componente de deuda externa muy, muy grande. Con Peña ya llegó a 10.500.000.000, que es lo que recibió el actual gobierno. Y paradójicamente el actual gobierno, que ha tenido como política no endeudarse más por la devaluación y por la disminución del Producto Interno Bruto, tenemos que con el actual gobierno ya llegó a 12 billones. A 12 billones, o sea, ya superó todas las marcas. Ajá. ¿Por qué llegamos? O sea, ¿por qué no se pudo evitar que no siguiera creciendo la deuda? Como está en dólares la deuda con la devaluación, pues cada vez debemos más pesos. Pues casi automático, y como el PIB ha tenido una caída, entonces como porcentaje del PIB ya la deuda externa, la deuda pública está en 55% del PIB. Entonces el problema de la deuda es gravísimo y nos ha llevado a esta dependencia que incluso ha llegado a lo militar. Por eso creo que, pues, siguiendo el ejemplo de Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Valentín Gómez Farías, Benito Juárez, de Villa y Zapata, que estuvieran por cancelar la deuda externa, el actual gobierno debiera de suspender pagos y renegociar la deuda, porque así como en los fideicomisos hay gran corrupción, pues también en la contratación de la deuda había que hacerle una auditoría y solo reconocer lo que y pues no todas las corruptelas de gobiernos anteriores. Este año se van a pagar 724, bueno, para el año que entra, 724.000 millones de pesos de servicio de la deuda. Todo ese dinero se puede usar para la reactivación económica y para apoyar al sistema de salud en esta crisis mientras se renegocia la deuda. Esta cantidad es tremenda. Por ejemplo, a la Secretaría de Bienestar tiene un presupuesto de 190.000 y al servicio de la deuda 724.000. A salud son 230.000 millones de pesos. Por ejemplo, para las vacunas nos habló el presidente que ya tienen 100.000 millones, pero para la deuda son 724.000 millones. Entonces creo que en este momento sí urge revisar ese problema de la deuda pública, que es algo que ya se está haciendo en muchos países, ¿no? Incluso en su última encíclica el Papa Francisco habla de que esta deuda en muchas ocasiones no lleva al desarrollo y es una gran carga para los pueblos. Oye, pero acaba López Obrador de celebrar, el presidente López Obrador,
que desde un punto de vista de lo que pues ha sido la izquierda en México, que ha criticado siempre al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, organizaciones que surgen a partir de los acuerdos de Bretton Woods en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, pues resulta que le han dado buena calificación el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y una buena calificación, y el presidente lo celebró, de esos organismos. Quiere decir que no estás actuando en contra de los intereses de esos organismos. O sea, no sé si me explico, luego la gente cree que aquí es, pero me parece una contradicción, no sé, o sea, no digo que nos estemos peleando con los poderes fácticos del mundo, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las alternativas reales para desmarcarnos en Latinoamérica, de otras partes, de estos organismos que han venido teniendo la hegemonía del neoliberalismo en el mundo? Claro, no sé, ¿estoy en lo correcto o estoy mal? Claro, y que además son responsables de la actual crisis por el COVID, porque ellos fueron los que iniciaron los recortes en salud. Sí. Desde que entró el Fondo Monetario en 76, sí, recortaron brutalmente el presupuesto para salud y para educación. Sí. Entonces, en esta crisis que tenemos actual, pues se debe en gran medida al Fondo Monetario Internacional. También congelaron los salarios. Durante toda la época de Porfirio Díaz, los salarios cayeron un 30%. En cambio, desde que entró el Fondo Monetario Internacional en el 76, los salarios actualmente son una quinta parte de lo que eran en el 76. Nunca en la historia habían caído tanto los salarios. Esto lleva a la desnutrición, ya que en México pues la gente se alimente de refrescos y pan Bimbo, y que la pandemia también haya tenido un efecto devastador debido a la desnutrición. Entonces, las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial han hundido a México, pero además lo han colocado en una situación de gran dependencia en todos los aspectos. ¿Qué puede hacer el actual gobierno para zafarse de esa situación? Andrés Manuel López Obrador, que él no está a favor del neoliberalismo, pero vaya, tenemos un nuevo TEMEC, un nuevo Tratado de Libre Comercio. Hoy agradeció a Estados Unidos, al señor Donald Trump, por la cosa de este acuerdo, que ciertamente es benéfico, el del agua, para México, pero resulta que no hemos podido cumplir con nuestra cuota, por lo que sea, en fin, pero 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. O sea, ¿somos un país dependiente de Estados Unidos o no lo somos? Sí, tenemos que romper con esa dependencia, y pues para ello hay que negociar, así como hay una política de austeridad hacia el interior del país, pues también hay que negociar con la banca internacional y con los acreedores, porque realmente México ya no está en condiciones de pagar esas cantidades exorbitantes. De 18 a 21 son más de 2 billones, nada más de servicio de una deuda inmoral. Entonces, así como no se podía seguir pagando a los fideicomisos, pues también hay que hacer una auditoría y negociar la deuda externa. Este es un movimiento internacional que va a tener que hacerse. Incluso el presidente del Banco Mundial ya habló, porque actualmente hay una moratoria desde abril de este año hasta julio del año que entra para países pobres que no pagan la deuda con acuerdo al Banco Mundial, y ya el presidente del Banco Mundial declaró que esto no va a ser suficiente, que va a haber que reducir las deudas. Entonces ya es un movimiento mundial en contra de esta usura internacional, y México pues también tiene que actuar en consecuencia y negociar. Finalmente, después de hacer una auditoría, de darnos un respiro con una suspensión de pagos de un par de años, pues ya se puede entablar relaciones más equitativas. Ya para terminar, Pablo, entonces, ¿cómo vinculas todo esto a la situación
Cienfuegos, García Luna, Peña Nieto por allá en España, Felipe Calderón así medio desesperadón, Fox entre que se calla y entre que se calmó, en fin, todo este escenario que tenemos en este momento, teniendo en cuenta que en 2014, agosto del 2014, el general Cienfuegos y el jefe de la Marina mexicana, Soberón, el almirante Soberón, le dieron un reconocimiento a Charles Jacoby, el jefe del Comando Norte. A su vez, Cienfuegos fue condecorado en los Estados Unidos, fue condecorado en España. Mucha gente cree que vivimos en la soberanía. Tú tienes un libro sobre soberanía. Lorenzo Mayor una vez dijo, pues ojalá que Trump nos ayude a llevarnos a nuestra segunda independencia, pero lo decía porque no como ahora, que resulta que hay izquierdistas que están apoyando a Trump. No, yo no digo que apoyen al otro, son las dos caras de la misma moneda, ambos son de derecha, pues, ¿no? Pero están con que Trump nos va a salvar, o sea, en México, yo no acabo de entender eso, mano, sinceramente. No sé tú. Sí, pero creo que es muy grave lo que está pasando, porque en Estados Unidos, bueno, ya hay 2 exsecretarios de Estado presos, García Luna y Cienfuegos, y quieren señalar como que la raíz del problema del narcotráfico está en México. Y hay que ser claros que la raíz está en Estados Unidos. Estados Unidos es un país con un territorio 5 veces más grande que el de México, con una población 3 veces más grande, con 50 millones de adictos, y allá es donde está todo el gran negocio de la deuda. Allá es donde se lava el dinero de la deuda, se lavan como 600,000 millones de dólares en los grandes bancos, el Citigroup, el American Express, el Western Union, el Bank of America. Entonces, allá está la distribución y venta de droga, allá es donde se disparan los precios de la droga, de allá nos mandan armas a México, han mandado 2 millones de armas en 10 años de Estados Unidos a... 2 millones de armas, ¿en cuántos años? En 10 años. En 10 años. Viniendo de un país donde hay más armas que seres humanos allá, en Estados Unidos. Así es. Entonces, quien maneja el control de la droga es el cartel de Estados Unidos. Aquí tenemos más de 30 carteles en México. Y en Estados Unidos no se puede pensar... Porque ellos, bueno, acusan a los mexicanos, a los colombianos, a los rusos, a los italianos, pero nunca... Uy, se me cayó la lámpara por buscarte un libro, pero no sé dónde lo dejé, pero sí, síguele. ¿Quién está manejando todo esto? Y bueno, ha habido muchas ya hechos que muestran que la raíz está allá. Por ejemplo, recordará Rubén que en Mérida se cayó un avión en 2007 que era de la CIA, sí, y que traía 4 toneladas de droga del Chapo Guzmán, y era un avión de la CIA que se dedicaba a trasladar presos a Guantánamo. Es público que el Vicente Zambada pues tuvo inmunidad y licencia para traficar drogas, y también, bueno, los operativos Rápido y Furioso, y antes otro operativo Receptor Abierto, por el cual mandaban armas aquí a los carteles. Rápido y Furioso, el memorándum lo firmó Hillary Clinton. Sí. Y cuando un agente fue el que descubrió todo el pastel y se hizo toda la investigación, Obama defendió al procurador Eric Holder, que estuvo claro, implicado en Rápido y Furioso. Entonces tenemos a los más altos niveles del poder en Estados Unidos implicado en todas estas prácticas. Bueno, históricamente pues se sabe de todo el tráfico de opio que hizo Estados Unidos con el Comitán en China. Está todo lo de Irán Contra, ¿no? Que fue una gran revelación. Sí. Y un periodista norteamericano, Gary Webb, incluso escribió un libro, Dark Alliance, donde muestra las alianzas de la CIA con los traficantes de droga, que por cierto, pues le
le costó ser suicidado de 2 balazos en la cabeza en 2004, ¿no? Y muchos periodistas y policías muy valientes, Mike Ruppert, Richie Roberts, Robert Bonner, han estado denunciando este patrocinio de la CIA en Venezuela, en Colombia, en fin. Entonces hay muchos hechos que demuestran que hay un problema en nuestro vecino del norte y que no nos puede echar la culpa a los mexicanos ni presentar a México como un país problema. Independientemente de que tenemos a estos personajes, ¿no? A los cárteles, a los militares encubridores de cárteles, en fin. Desde luego, pero o sea, ellos son operadores del crimen, pero no son los padrinos. El padrino está en Estados Unidos, no en México. Pues ahí tienen ustedes a Pablo Moctezuma Barragán, estimados amigos, en esta ocasión aquí, y pues te sigo invitando a este espacio, Pablo, más seguido, yo por mí, porque de repente te sentía que andabas muy ocupado allá en las vicisitudes políticas, pero a todo dar que estés aquí con nosotros en contacto. Te agradezco mucho. Gracias, Rubén. Y creo que es importante, en cuanto a Cienfuegos, que también se investigue por las implicaciones en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Y Tlatlaya. Sí, donde murieron 22, fueron masacrados 22 personas. Sí, desde luego que hay complicidad aquí en México. Pero la pregunta es, ¿dónde está el verdadero padrino? Pues muy bien, ahí se lo dejamos a la audiencia. Pablo, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Rubén, muchos saludos, estamos en contacto. Claro que sí, Pablo Moctezuma Barragán, mi querido.